Muy buenas tardes, señoras y señores, autoridades civiles, militares, señor secretario general provincial de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. Un saludo especial a la Comisión de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda Alicante, que está asistiendo durante estos días a unos actos conmemorativos del aniversario de la partida de Jorge Juan y Santa Cilia para la medida del arco del meridiano terrestre en el Ecuador de América. Señoras y señores académicos, compañeros, señoras y señores, bienvenidos todos. Hoy tenemos un curioso e interesante tema del que nos van a hablar, que corresponde a las sociedades secretas y la francmasonería, sus mitos y sus realidades. Tema muy interesante, creo que ha concitado la atención de numerosas personas que, por las razones que cada uno tenga, está interesado en este asunto. Así que yo ya doy la palabra a la señora secretaria general, que va a leer el acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de enero de 2024, recogida en el acta número 398, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2024-2025 la conferencia titulada Sociedades secretas y francmasonería, mitos y realidades, a cargo de don José Martínez Collet, exmiembro de las Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas de Francia y consultor experto en la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea. Será presentado por el ilustrísimo señor don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz, académico de esta. Tiene la palabra don Juan Manuel García Cubillana de la Cruz para hacer la presentación del conferenciero. Con la venia, señor presidente. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, queridos amigos de Novelda, Alicante, señor secretario general de la Consejería, señoras, señores, amigos todos, buenas tardes. El hombre es un ser curioso por naturaleza. Es por esta razón por lo que nos atrae todo lo oculto, lo secreto. Pero hoy día parece que lo secreto no está de moda. Se intenta evitar y excluir de cualquier institución ese término, transformándolo en reservado. Ejemplo de ello lo tenemos en la antigua Policía Secreta Española, conocida como la Secreta, que devino durante la transición a la democracia en el Cuerpo Superior de Policía, antecesor del actual Cuerpo Nacional de Policía, o bien el Archivo Secreto Vaticano, que en 2019 cambió su denominación a Archivo Apostólico Vaticano. Las sociedades secretas se definen como organizaciones esotéricas que exigen a sus miembros ocultar ciertas actividades, sus objetivos o los ritos de iniciación. De entre estas sociedades secretas, la más conocida y extendida en el mundo es la francmasonería o masonería, considerada a sí misma como una institución filantrópica de carácter iniciático. Algunos de sus miembros prefieren considerarla discreta en lugar de secreta. Está documentada cómo esta sociedad ha influido a nivel político en los acontecimientos más importantes de la historia universal, caso de la Revolución Francesa e independencia de los Estados Unidos de América. Y en España,
en la desaparición del Imperio Español, con la emancipación de los territorios de ultramar, en la Revolución de Riego de 1820, en el Trienio Liberal, en la Revolución Gloriosa de 1868, en la restauración monárquica de Alfonso XII, en las pérdidas de Cuba y Filipinas de 1898 y en la Segunda República. La masonería fue introducida en España por las tropas napoleónicas, siendo posteriormente prohibida por Fernando VII y por la reimplantación de la Inquisición. Una vez concluida la Guerra Civil, en 1940 se dictó la Ley para la represión de la masonería, comunismo y demás sociedades clandestinas. Finalmente, tras el cambio democrático en 1979, fue reconocida la masonería legalmente e inscrita en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior. Los católicos inscritos en la masonería y en otras sociedades secretas fueron excomulgados por la Iglesia tras las bulas papales de Pío IX en 1869 y León XIII en 1884. Este último, en su encíclica Humanum Genus, manifestó que, abro paréntesis, el último y principal de los intentos de la masonería es el destruir hasta los fundamentos todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo. Cierro paréntesis. El nuevo Código de Derecho Canónico de 1983 suprimió el canon 2335 vigente desde 1917 y excluyó la mención directa a la masonería como causa de excomunión. En el ámbito de la leyenda histórica, se ha considerado a la masonería heredera de los constructores de los monumentos megalíticos y de las pirámides egipcias, de las religiones mistéricas de la antigüedad y de los pasos de María Magdalena en el Languedoc francés. También heredera de los templarios, de los gremios de albañiles en el medioevo, de la custodia del Santo Grial y, finalmente, heredera del Código Secreto de Leonardo da Vinci. La francmasonería no es ajena a la historia de nuestra bahía gaditana, corroborado por la existencia de logias en la que figuraron políticos, intelectuales y militares de prestigio, entre ellos muchos marinos, existiendo algunos de sus símbolos en un lugar tan emblemático como el Panteón de Marinos Ilustres de la población militar de San Carlos. Para hablarnos de este tema tenemos hoy a don José Martínez Colet. Nacido en nuestra ciudad, hijo del querido pintor de nuestros caños y candráis, José Martínez Pérez, conocido como Pepiño, añorado académico nuestro, y de François Colet, Francete, como lo llamamos todos. A los pocos meses se desplazó a París, donde transcurrió su infancia y adolescencia. Tras obtener la licenciatura de Derecho, tanto privado como público, ingresó en la Marina Nacional de Francia, en la que llegó a ostentar el grado de comandante, integrándose posteriormente en la Policía Nacional Francesa. Posee el máster en Derecho Privado y la licenciatura en Filología Española. Por su genealogía, goza de doble nacionalidad, española y francesa. A lo largo de su trayectoria profesional de más de 40 años, ha estado destinado en Francia y en sus territorios de ultramar, Nueva Caledonia, Wallis y Futuna, Polinesia Francesa, Martinica, Guadalupe y Guayana Francesa. En Europa, en Finlandia y en España, en el Magreb, en Marruecos, en México y todos los países de América Central y del Sur, en el Caribe, en Cuba, Haití, República Dominicana, Jamaica, Antillas Neerlandesas, Barbados, Trinidad y Tobago, en el Pacífico Sur, en Australia y Nueva Zelanda, en el sudeste asiático, en Tailandia, Indonesia, Malasia y Singapur. En esos países ha ejercido como consejero de Interior en las embajadas francesas y como secretario general de comisiones de Naciones Unidas o de la Comunidad Europea. Su experiencia profesional se ha centrado en la colaboración bilateral, multilateral, técnica, institucional y operativa en materia de seguridad y defensa, asesorando a autoridades políticas, militares, aduaneras, judiciales, policiales, aeroportuarias y fuerzas armadas extranjeras. Ha trabajado en la coordinación de misiones de protección civil, de ayuda humanitaria y operaciones de gestión de crisis en el extranjero, contra el tráfico de armas, de estupefacientes, inmigración irregular y la explotación ilegal de oro. Entre sus cualificaciones profesionales destaca ser un especialista en materia de inteligencia,
contra espionaje y contra terrorismo, lucha contra el crimen organizado y contra la inmigración irregular y trata de seres humanos. En la actualidad sigue ejerciendo como consultor experto en materia de seguridad, gestión de crisis e ingeniería de la formación en proyectos de la Unión Europea y o de la ONU, habiendo sido su último destino en la República Dominicana. Considero al señor Martínez Colet como un hermano. La amistad entre nuestras familias posibilitó un contacto anual continuado aquí en la isla. La llegada de Pepiño y Francete con sus 7 hijos y algún perro en un vehículo con matrícula francesa que aparcaba en la calle Real junto al Hotel Roma, donde sus abuelos regentaban una peluquería, marcaba el inicio del verano, durante el que nuestras familias hacían excursiones a playa como Bolonia y Zara de los Atunes. Asimismo, esta relación de amistad se ha fortalecido con algunas estadías en su domicilio en Le Perret-sur-Marne, un pueblo de la periferia de París, y en los últimos decenios con encuentros fortuitos en países centroamericanos. Podría considerarse a don José Martínez Colet como un Quijote del siglo XXI. De manera similar a Albert Camus, filósofo, periodista, escritor y premio Nobel de Literatura francesa, eleva la amistad al rango del honor. Es una persona generosa, desprendida, con una gran bonomía, discreta y muy reservada, una virtud muy acorde a la profesión que ha ejercido a lo largo de su vida. En la actualidad, tras todo un periplo vital por el orbe, ha regresado a sus orígenes y establecido su residencia en Chiclana de la Frontera, con esporádicas estancias en América Latina en misiones dependientes de la Unión Europea. Nuestra Real Academia le agradece sobremanera su disposición altruista y desinteresada para disertar sobre un tema nunca tratado anteriormente en nuestra institución, considerado tradicionalmente tabú, quizás por sus tristes implicaciones ocurridas durante nuestra guerra civil. Su título, Sociedades secretas y francmasonería, mitos y realidades. Pepe, José, querido familio, te cedo la palabra. Tiene la palabra don José Martínez Colet para pronunciar tu conferencia. La van a ver mejor abajo. Voy a empezar. Excelentísimo señor presidente de la Academia de San Romualdo, excelentísimas autoridades, distinguido público, es para mí un honor y un placer estar aquí hoy entre vosotros para hablar de masonería y sociedades secretas. En primer lugar, quiero agradecer la muy bonita, muy emotiva presentación de mi amigo el doctor don Juan García Cubiliana. Muy emotiva y muy completa. Tan completa que creo que yo solamente voy a concluir porque ya hizo la presentación. Antes de empezar, quiero recordarles lo que dijo mi amigo Juan Manuel Cubiliana, que no les vaya a confundir mi acento galo. Soy mitad francés, pero también soy caniailla. Nací en el 52 de la calle Real. Hoy estamos aquí entonces para hablar de sociedades secretas y masonería. Sociedades secretas y masonería, porque verán precisamente cómo la masonería, la francmasonería se ha hecho a partir de las sociedades secretas. Vamos a ir viendo eso poco a poco. Ya. Empezaremos entonces viendo un poco lo que son las sociedades secretas, pero de manera bastante sintética. Veremos un poco cómo se clasifican para llegar a lo que nos interesa hoy, es decir, la francmasonería. Porque lo que me interesa hoy es que el objetivo de esta presentación es que ustedes tengan una idea más clara, más precisa y sobre todo más objetiva de lo que son las sociedades secretas en general y la francmasonería en particular.
Todos los datos que les daré serán los más objetivos posibles. Como han escuchado, mi pasado profesional, y primeramente por mi media naranja francesa, soy muy cartesiano, y por otra parte también, por mi pasado profesional, me interesa mucho contrastar toda la información que doy. Entonces, toda la información será bastante contrastada y bastante objetiva, lo más objetiva posible. Esa es la bibliografía sobre la que me he apoyado para poder precisamente montar esta presentación. Entonces, como me han dicho que la presentación es grabada y la presentación se puede volver a ver después en YouTube, entonces yo pasaré bastante rápidamente las diapositivas para no tardar, porque nadie va a leer toda la bibliografía. En cambio, para el que le interese ver después, pues entonces la tendrá ahí en la presentación. Introducción. Pues la introducción para hablar primero es que las sociedades secretas han existido en todos los tiempos, en todas las latitudes, es algo que es inherente al hombre. El hombre siempre ha sentido esa necesidad precisamente de preservar, de custodiar, de propagar un conocimiento secreto. Es algo que es entre nosotros. Hay una palabra, por eso la he puesto en la diapositiva, hay una palabra germánica, un término germánico que se llama Männerbund, y el Männerbund es precisamente lo que mejor define lo que son esa necesidad de sociedades secretas. El Männerbund es, en los antiguos pueblos germánicos, eran sociedades secretas que, para poder iniciar a los integrantes en el arte de la caza y de la guerra. Eso es el Männerbund. Eso en realidad ha seguido propagándose, ha seguido evolucionando hasta llegar a las sociedades secretas que conocemos actualmente. Definiciones. Eso es muy importante. Esa parte es un poco más pesada, pero vamos a tener que estar todos de acuerdo sobre lo que hablamos. Una sociedad secreta, ¿qué es? Entonces es importante estar de acuerdo en eso. Definición, para que sea objetiva, precisamente vamos a intentar tener una definición que todo el mundo entienda. Grupo de personas que comparten intereses, objetivos o creencias comunes y que suelen mantener sus actividades, rituales y conocimientos ocultos del resto del mundo. Lo importante, y eso es importante al principio, haga todo lo que vamos a ver, todas las sociedades secretas de las que vamos a hablar, y luego la francmasonería, todo está basado en eso. Todas van a tener una organización estructurada y jerarquizada, eso es válido para todas. Todas van a tener un funcionamiento en red de los miembros, todas van a tener unas actividades y unos ritos confidenciales. Todas van a tener, evidentemente, rituales, signos, palabras, toques de reconocimiento para poder reconocerse. Y que además consolidan ese sentimiento de pertenencia cuando uno está en una sociedad así. Y todas van a tener, evidentemente, un reclutamiento, una adhesión que será bastante elitista, generalmente basada en la cooptación, pero de todos modos siempre admitiendo solamente a las personas que comparten los mismos intereses, los mismos objetivos. Eso lo vamos a ver en todas. Todas las que les presente, algunas no les voy a hablar, pero piensen que si las presento, todo eso está detrás. Importante también, ustedes me dirán, sociedad secreta está bien, pero también se habla de secta. Y entonces, ¿qué es una secta? Aquí tienen una definición de la secta, es una buena definición porque son las autoridades canadienses, hay una en el Ministerio de Interior canadiense que tienen esta definición y me parece muy interesante. Y entonces dicen, grupo organizado de adeptos que comparten una misma creencia elitista, bastante cerrado sobre sí mismo, los miembros son sometidos a un líder carismático o una administración también jerárquica, centralizada y autoritaria. Objetivos religiosos, políticos, económicos o de otro tipo. Dos ejemplos, ahí pongo dos ejemplos, simplemente la cienciología. La cienciología son dos ejemplos completamente opuestos. En cienciología hay unos objetivos religiosos. Cienciología en Estados Unidos, aquí en España, en Italia, considerado como religión. En cambio, en Inglaterra, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, considerado como secta. E incluso en Francia han habido informes parlamentarios considerándola como secta peligrosa. Sin embargo, están implantados en Francia y se dicen religión. El poder de la mente sobre el cuerpo, una ciencia moderna de, las terapias parece ser que no es, pero es una secta. Familia Manson. Algunos recordarán en los años 70
la familia Manson, el Charles Manson, el loco ese, que un grupo de unas 100 personas consumían drogas, LSD, y que fueron muy célebres por haber asesinado a Sharon Tate, a la esposa de Roman Polanski, del director de cine Roman Polanski. Pues eso es una secta evidentemente criminal, porque no solamente mataron a ella, mataron a los amigos y mataron a mucha más gente. Eso es una secta criminal. Importante, las diferencias. La diferencia, no confundir evidentemente secta y sociedad secreta. La gran diferencia es sobre todo eso. Los miembros de la secta, para controlarlos mejor, los tienen aislados, los tienen controlados. Y las sociedades secretas no. Eso es una gran diferencia. Y tampoco confundir secta y religión. La religión la religión no se refiere a un grupo de seguidores, se refiere a un conjunto de dogmas, de creencias o de prácticas. Eso ya nos permite entrar más entonces en detalle. Vamos a intentar, no es fácil porque hay muchísimas sociedades secretas, se lo imaginan, entonces vamos a intentar simplemente para que tengan una idea más precisa sobre esas sociedades secretas, clasificarlas, intentar un intento de clasificación. Las sociedades secretas antiguas. Ahí son 2 ejemplos, evidentemente, hay muchas más, hubiese podido también citar el culto mistérico de Isis y Osiris para Egipto, son 2 cultos mistéricos. El de Mitra, ahí se ve precisamente la deidad de Mitra, que está matando al toro para poder precisamente conseguir la inmortalidad haciendo eso. Y Mitra, el culto de Mitra, sería interesante, aquí no tendremos tiempo evidentemente en esta presentación, se ven muchas cosas de ese culto mistérico aparecer en la francmasonería, hay muchas similitudes, entonces podría ser interesante verlo en otra época. Sociedades secretas estudiantiles, hay muchas, he tomado esa, las Skulls and Bones, que es una de las más conocidas, que son calavera y huesos, y que existe en la Universidad de Yale, que sigue existiendo, se fundó a finales del siglo XIX, y por ahí han pasado la élite americana. Y ahí han estado, por ejemplo, los 2 presidentes, Bush padre y Bush hijo, han estado en esa sociedad estudiantil, que es muy interesante leer, tienen unos ritos, unas cosas muy extrañas. Sociedades secretas criminales, evidentemente, ahí tienen la mafia que sea siciliana, que sea napolitana, que sea calabresa, que sea de Puglia con la Santa Corona, o de Roma, la banda de la Magliana, todo eso es la mafia. La mafia, una sociedad secreta, criminal, pero sociedad secreta. Los yakuzas, también hubiese podido citar las criadas chinas. Actualmente se habla mucho de ellos, las maras salvadoreñas, que están ahora metidos todos en una gran cárcel que ha construido el presidente Bukele. Y menos conocido quizás aquí en Europa, el PCC, el primer comando capital, que es una sociedad secreta que ha aparecido en Brasil, que ha aparecido en la cárcel principal de Sao Paulo, de San Pablo. Y han tomado el control de las cárceles de todo Brasil y ahora de los países aledaños. Tienen mucho poder, es realmente una fraternidad, hace nada sin los permisos correspondientes y están involucrados también, tienen mucha fuerza y están involucrados también en narcotráfico, el PCC. Eso todos recordarán entonces precisamente la banda Baader-Meinhof en Alemania, que estuvo operando como sociedad secreta terrorista, y también las Brigadas Rojas, entonces, que estuvieron también y se acuerdan del secuestro del primer ministro y que terminó mal precisamente para el primer ministro. Sociedades secretas políticas. Ahí tenemos la Carbonería. La Carbonería cuyo objetivo era precisamente conseguir la independencia de Italia, y en la que jugó un papel muy importante, se acordarán, de Garibaldi. Garibaldi estuvo precisamente metido en la sociedad secreta. Sociedad secreta justiciera. Sociedad secreta justiciera, la Santa Beme. Eso a lo mejor no es tan conocido de ustedes. Se llamaban también tribunales secretos de Westfalia, porque operaba en Westfalia. Funcionó mucho tiempo, se inició en la Edad Media, funcionó mucho en el Renacimiento, pero se ven todavía funcionar en el siglo XIX. Y es una justicia aparte de la justicia. Operaban de noche, le venían a avisar a uno que se tenía que presentar, lo procesaban y lo condenaban. Y no había posibilidad, ahí la condena o bien era inocente o bien condenado. Y la condena era colgado. Entonces era muy expeditiva y funcionó un tiempo.
Sociedades secretas racistas, bueno, eso sí, ustedes han oído hablar, pues algunos que buscan la supremacía de la raza blanca, el Ku Klux Klan, o la supremacía aria, el orden de Thule o la sociedad de Thule, que también tuvo que ver, que fue un poco al origen del nacionalsocialismo de Hitler. Ahora vamos a hablar de algo que nos interesa más porque tiene más relación con la francmasonería. Vamos a hablar de las sociedades secretas iniciáticas o espiritualistas. El objetivo de esas sociedades es diferente. Evidentemente, hay un conocimiento esotérico y hay que guardarlo y hay que perpetuarlo, hay que mantenerlo. Mejorar realmente, casi todas, es mejorar al ser humano y mejorar la humanidad al mismo tiempo. Y casi todas, desarrollar también las facultades superiores del hombre. La primera, muy conocida, la Orden del Temple. Entonces, el fundador Hugo de Payens, con 8 maestros que lo funda, son entonces monjes soldados, también administradores, que eso es lo que les causó su pérdida, por eso tuvieron problemas, administradores y banqueros. Administradores consiguieron, gracias a las donaciones, tener muchas encomiendas, se calcula no 9.000 como dicen en los libros, no eran 9.000, pero 900 y por lo menos 700 en Francia. Y eso les daba mucho dinero y ese dinero lo utilizaban, fueron uno de los primeros banqueros, lo prestaban y lo prestaban a los príncipes, lo prestaban, desgraciadamente lo prestaban a veces a gente que no hubiese debido prestarlo, como al rey de Francia, como precisamente a Felipe IV. Felipe IV, el que llamaban el Hermoso, pues precisamente él, viendo el poder que tomaban los templarios, viendo que los templarios que también se llamaban pobres hermanos del Cristo, viendo precisamente de que los templarios tenían una deuda con los templarios y todo eso, vio que se estaba formando un Estado dentro del Estado y ordenó el arresto de un grupo de templarios. Después estuvo presionando porque el Papa no tenía ganas de disolver los templarios porque los acusó de herejía, les acusó de un montón de cosas que eran falsas, decían que escupían sobre el Cristo, que andaban sobre el Cristo, les acusó de sodomia, les acusó de besos obscenos, les acusó de adorar al Baphomet. Baphomet es un ídolo satánico, entonces de cosas que se comprobó que era falso, pero él lo que quería era ganar. Entonces el Papa Clemente V, disolvió la orden y al final pues se recuerdan y se ven bastantes cuadros representando eso, la condena a la hoguera, entonces se quema entonces el último gran maestre que fue Jacques de Molay. Eso es lo interesante con la francmasonería, para lo que hablaremos después, es precisamente, hay personas que dicen que un grupo de templarios consiguió escaparse, como tenían una flota también los templarios, y se escapó a Escocia. Y ahí en Escocia, como el rey había sido excomulgado por el Papa y todo eso, pues les dio protección y dicen que precisamente esos templarios son los que volvieron a constituir órdenes y que crearon finalmente los que ayudaron a crear la francmasonería tal como la conocemos actualmente. Todo eso no está comprobado para nada. Les dije que les diría lo que es verdad, lo que es mentira. Todo eso no está comprobado para nada, pero sin embargo existe mucha literatura sobre eso, entonces interesante. Hay en Kilmartin, en el oeste de Escocia, hay un cementerio donde se ven tumbas con grabaciones grabadas encima de la tumba, se ven precisamente caballeros en armaduras, caballos, todo eso. Y todo después de 1314. Todo eso hace pensar que a lo mejor llegaron ahí caballeros templarios. Pero todo eso, les digo, por ahora es simplemente, se lo digo, pero no hay nada comprobado. Lo que nos interesa, ahora, espera 5 segundos, porque esto no me interesa. Esto. Después de los templarios, que se reivindican de los templarios, es decir, organizaciones neotemplarias, hay muchas. En 1980, en los años 1980, el Vaticano censó 400, pero actualmente son por lo menos 600. Son muchísimas que se claman de eso. No tienen nada que ver. Algunas les he puesto solamente 2 ejemplos, claro, no voy a hablar de las 400, pero 2 ejemplos, una que trabaja contra la droga y otra que trabaja en la alquimia. Entonces, nada que ver. Vínculos con la francmasonería, que es lo que nos interesa. 2 tipos de vínculos. Ya veremos después que existen en la francmasonería lo que llamamos altos grados.
Y, por ejemplo, en uno de los ritos, que también vamos a hablar de ello, un rito que se llama el rito escocés antiguo y aceptado, hay altos grados que, los leen ustedes, tienen totalmente un nombre caballeresco. Se ve que están inspirados directamente de los templarios. También hay ritos, también lo vamos a definir después cuando hablemos de francmasonería, hay ritos que son también inspirados de los templarios. Hay un rito que se llama directamente masónico templario y el otro, el rito de la estricta observancia templaria, en la que ellos fueron iniciados, son dos masones, Goethe y Mozart, y los dos practicaron la masonería con ese rito de la estricta observancia templaria. Le compagnonnage. El compagnonnage, eso es algo mucho menos conocido aquí en España, y con razón, visto que es una sociedad que ha existido, una sociedad secreta iniciática, que ha existido sobre todo en Francia, un poco en Alemania, un poco en Bélgica, pero sobre todo en Francia. Es realmente una sociedad francesa. Así, interesante, la UNESCO la consideró como Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2001. Definición del compagnonnage. El compagnonnage se llamaba anteriormente, antes de llamarse compagnonnage en francés, en español, queda muy feo, por eso no lo he traducido. Quedaría como compañerismo, pero compañerismo aquí no suena de nada, no dice nada. Entonces, es una asociación entre obreros de una misma profesión para fines de instrucción profesional, educación moral y asistencia mutua. Y el conjunto de esas asociaciones. Ven que tiene varios aspectos. Tiene un aspecto de instrucción y tiene también un aspecto de sindicato, de protección de los individuos. Eso se remonta a la Edad Media. Es una sociedad iniciática con todo, como todas las sociedades iniciáticas, pero ahí solamente existen dos grados. Existe solamente el grado que no es aprendiz, lo llaman aspirante, y el grado de compañero. Y hay dos tipos de ritos de iniciación. Uno para la persona que llega de fuera con el título poder ser aspirante y tiene una ceremonia ritual con todas las cosas de las sociedades iniciáticas que veremos un poco más tarde. Y después, cuando ya ha hecho, como vemos, un Tour de France, tienen que hacer una vuelta a Francia. Una vuelta a Francia que ahora se ha vuelto una vuelta europea. Van durante 5 o 8 años practicando y mejorando su pericia en diferentes países y en diferentes talleres con otros compañeros que ya son compañeros y van perfeccionándose. Y al final, cuando terminan ese tiempo, lo que tienen que hacer es presentar, para poder ser recibidos en la ceremonia de recepción, tienen que presentar lo que se llama una obra maestra. Una obra maestra que es una maqueta, veremos después un ejemplo, una maqueta, un modelo con muchas dificultades técnicas para mostrar el nivel de pericia que tiene eso. Ahí, como artesanos, hay de todo. Puede haber panaderos, como igual puede haber talladores de piedra, puede haber carpinteros, todas las profesiones pueden estar representadas. Hay más o menos, existen todavía, siguen los compañeros de Tour de France y no solamente siguen, los artesanos franceses de élite son compañeros del Tour de France. Es muy difícil ser compañero del Tour de France, es muy difícil lograr llegar a eso, y entonces, ¿cómo los vemos? ¿Cuándo los vemos a esos? Pues en la Notre Dame. En Notre Dame han habido 2.000 artesanos en la reconstrucción, y la mayoría de esos artesanos eran precisamente compañeros du Tour de France, compañeros del Tour de France. Y vemos un ejemplo precisamente de una obra maestra. Ahí se ve representada la estructura del techo de madera de la que tuvieron que rehacer. Eso se llama, ellos lo apodan porque es tanto roble lo que utiliza ese techo de la Notre Dame, lo llaman el bosque. Imagínense la cantidad de roble que hay metido. Y tuvieron entonces que contratar compañeros du Tour de France especializados en las técnicas que se empleaban en la Edad Media. Ven ya el nivel de competencia. Son lo mejorcito que tenemos en Francia en artesanía. Pero con ritos iniciáticos, creen también hablaremos después de él, del gran arquitecto del universo, tienen la leyenda fundada sobre el templo de Salomón, el primer templo de Salomón, como veremos para la francmasonería, todo eso lo tienen también. La Orden Rosacruz. La Orden Rosacruz es algo un poco más complicado de hablar porque en realidad no se sabe bien si se existió o no y parece que no existió, pero bueno,
es un conjunto, como lo he escrito, un conjunto de tradiciones esotéricas, místicas, que están basadas en 3 manifiestos, 3 libros que publicaron a principios del siglo XVII, que es el Fama Fraternitatis, el Confessio Fraternitatis y las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. En realidad, parece ser que no se escribieron, no fue Christian Rosenkreuz que las escribió, fue más bien un alquimista y un líder un protestante de la época que se llamaba Andreae. ¿Qué cuentan esos manifiestos? Esos manifiestos hablan de un tal, precisamente, Christian Rosenkreuz en alemán, que decía Rosa Cruz. De ahí viene el nombre. Y ese señor que estaba operando en el siglo XV, ese señor entonces se fue, hablaba muchos idiomas, se fue al Oriente Medio y ahí pues entonces adquirió muchos conocimientos ocultos. Regresó a Alemania, era alemán, y en Alemania creó su orden, la orden precisamente de Rosacruz. Problema, no hay traza, no se encuentra ninguna traza de esa orden en eso. Y entonces se dice en los precisamente manifiestos que él cuando murió desapareció su tumba y en el siglo XVII la vuelven a encontrar. Pero tampoco se ve ninguna orden de Rosacruces en el siglo XVII. Entonces no se sabe si existió o no. En cambio, esos manifiestos, como eran bastante esotéricos, tuvieron mucha influencia en diferentes movimientos. Y sobre todo a partir del siglo XVIII y el siglo XIX, hubieron muchas órdenes que se crearon basándose o diciéndose seguidores precisamente de esa orden del siglo XVII. Y ven ustedes la filosofía que tienen que precisamente despertar entonces las facultades del hombre. Ahora, precisamente son muchas las órdenes de Rosacruz actualmente, hay muchas que existen, simplemente una entre ellas que la creó un americano que se llama Spencer Levy, la creó en Nueva York, y simplemente el castillo que es la sede en Francia. En Francia tienen ese castillo como sede. Ven ustedes el emblema de los Rosacruces, les he dicho Rosa Cruz, una rosa sobre una cruz. Para un cristiano, la cruz, Cristo, y la rosa que puede ser la sangre de Cristo, la sangre que derramó Cristo. Pero también se puede ver de otra manera, de una manera, por eso les voy a hablar de diferentes maneras, se puede ver de otra manera. ¿Cómo se llama? La cruz, el cuerpo, y el espíritu, la rosa. Y el espíritu que se abre lentamente a la luz. Eso es otra manera de ver. Esta noche muchas veces les hablaré de lo que ustedes ven y de lo que ustedes no ven, y que ven precisamente la gente que trabaja o que en las sociedades secretas o en la francmasonería. Vínculo Rosacruz con la francmasonería, pues igual altos grados por ejemplo, es un ejemplo porque hay otros altos grados del rito escocés antiguo y aceptado, y precisamente, ya ven el nombre, soberano príncipe Rosacruz, pues se ve que está ligado. La orden es así que les gusta, pero verán que no hay mucho que decir porque siguen hablando de ella, pero en realidad fue algo muy limitado en el tiempo y en el número de seguidores. La Orden de los Iluminados. La Orden de los Iluminados que creó Adam Weishaupt es un alemán, y ese alemán era profesor de Derecho Canónico. Él profesaba en la Universidad de Ingolstadt. Y él tuvo la idea precisamente de intentar reclutar a sus estudiantes para crear una orden que llamó, antes de llamarla los Iluminados de Baviera, la llamó los perfectibilistas, y lo que querían, en cambio, ahí el objetivo era claro, en un momento dado se dieron cuenta las autoridades, querían derrocar a los gobiernos europeos y querían derrocar a la Iglesia. Eso era lo que tenía, él era totalmente opuesto a los jesuitas que tenían bastante poder en la época en Baviera, y entonces él lo quería, es eso. Él fue muy inteligente, porque en cambio él no prendía mucho su discurso, pero él tuvo la inteligencia de reclutar a masones y sobre todo de infiltrarse en las logias masónicas existentes. Entonces así consiguió un poco de gente. Mucha gente nunca fue de 1.500 a 2.000 personas. 30% más o menos de masones.
Goethe, el poeta, fue iluminado un tiempo. Claro, en un momento dado, visto el propósito que tenía el señor, se dio en cuenta las autoridades y rápidamente cambiaron. Entonces tardó más o menos 10 años en que se diesen cuenta y en cerrar eso. Él se tuvo que escapar. La ventaja es que tenía un seguidor en Sajonia, que era el duque precisamente de Sajonia, y entonces lo amparó, le dio protección y se pudo refugiar allí. Ven el emblema de los Illuminati. Ahí tienen el búho de Minerva. Búho de Minerva, símbolo de sabiduría, pero símbolo también de poder. Las dos cosas. Y a pesar de que han durado muy poco y que había muy poca gente, pues ha seguido durando. El abate Baruel, francés, escribió un libro diciendo que la Revolución Francesa era resultado de una conspiración de los Illuminati. ¿De dónde sacó eso? Ni idea, pero bueno, él se lo dijo. Y ahora han visto por internet todas las teorías de la conspiración que circulan y el nuevo orden mundial, precisamente, ¿quiénes están detrás? Los Illuminati. No sé de dónde salen, pero bueno, habrán resucitado y estarán ahí operando, seguramente. Ahora llegamos entonces al tema que hoy nos importa, la francmasonería. En primer lugar, muy rápidamente, como les dije, voy a pasar sobre lo que no me parece más rápidamente, decir que el tema de la masonería no es un tema simplemente de logias masónicas, no es un tema simplemente de masones. Es un tema de científicos. Actualmente se está estudiando mucho, hay muchos investigadores que no tienen nada que ver con la masonería y que están estudiando precisamente la masonería. En Francia es una asignatura en varios másteres universitarios, es una asignatura. Y tenemos muchos, como pueden ver, son muchos, y tenemos centros como el Centro Nacional de Investigación Científica, CNRS, que es lo mejor, la autoridad mayor en investigación científica en Francia, que está investigando la masonería. En Francia, antes, para los que les interese la masonería o leer cosas interesantes, cada 6 meses hay una publicación del Instituto Masónico de Francia, Renaissance Traditionnelle. Es una de las revistas mundialmente mejores, más preciadas para todos los temas masónicos o de símbolos. Renaissance Traditionnelle, Renacimiento Tradicional. En Francia, en los archivos, mejores archivos están en la Biblioteca Nacional de París, evidentemente, la Biblioteca Nacional de Francia. Eso tiene muchos archivos, pero desde 2001 también hay muchos archivos en las grandes logias, en las obediencias. ¿Por qué? Porque los nazis, cuando estuvieron en Francia, confiscaron los archivos, se marcharon a Alemania con ellos, los rusos, la Unión Soviética en la época, los cogieron, los guardaron y los han devuelto en 2001 a todas las obediencias. Entonces ya tienen esos archivos ahí. En España tienen un centro de estudios que es muy bueno, que está en la Universidad de Zaragoza, y tienen una autoridad en todo lo que es masonología, que es el profesor Ferrer Benimeli. Es una autoridad, es un jesuita y es una autoridad en eso. Ese centro de estudios de la masonería está compuesto por profesores e investigadores que la mayoría no son masones. Entonces, realmente es un centro de excelencia. Otro centro de excelencia que tienen aquí, que me consta porque es famoso a nivel europeo, son los archivos. El Centro Documental de la Memoria Histórica en Salamanca también es un referente europeo en cuestión de archivos sobre masonería. Definiciones, porque claro, si no hablamos de definiciones no podemos entendernos. Definición de la francmasonería. Primeramente un poco de etimología rápidamente. Masón en español es mason en inglés, es maçon en francés, es albañil, es constructor. El problema viene del fri, que viene antes. ¿De dónde viene el fri? Dos teorías. La primera parece que es la verdadera, viene de la calidad de la piedra. Freestone es una calidad superior, entonces es todo lo que sirve para el adorno y para los capiteles, y el rough stone es una piedra de calidad inferior y es todo lo que sirve para la sillería. Esa es una primera explicación, que es la que parece últimamente que tienen los investigadores más en cuenta. La segunda del fri es libre. Libre, ¿por qué? Porque los masones, precisamente, en esa época, eran los constructores de catedrales, constructores de castillos, constructores de basílicas, de iglesias. Ellos no dependían de ningún gremio señorial o eclesiástico. Ellos escapaban a eso.
Ellos serán itinerantes, se iban paseando de obra a obra. Y eso, el free podría venir también de eso, que son algunos que dicen. Francmasonería también se llama arte real. Arte real porque la construcción medieval se llamaba así, arte real. También arte real es el nombre de la gran obra. ¿Qué es la gran obra? La alquimia. Verán que hay referencias alquímicas después en francmasonería. La definición. Definición, la del Diccionario de la Lengua Española, asociación universalmente extendida, secreta al principio, cuyos miembros forman una hermandad iniciática y jerarquizada, organizada en logias y de ideología racionalista y carácter filantrópico. Lo importante es que hay diferentes formas de masonería según el momento en el tiempo o según el país. Se considera a veces como una orden iniciática, otras veces como una sociedad filosófica y filantrópica y otras veces como un sistema de moral. Depende de los momentos. Los pilares fundamentales. Los pilares fundamentales son el crecimiento personal, es el crecimiento de uno mismo. Ya veremos cómo se opera ese crecimiento. Es, evidentemente, si uno se mejora, es para mejorar la sociedad en la que está. Entonces, es la construcción de una sociedad mejor. Para eso se utilizan ritos y símbolos que se agarran precisamente de los constructores medievales. Hay una promoción de los valores humanistas, la tolerancia, el respeto, la humildad, bueno, muchos de ellos, práctica de virtudes cardinales, libertad de pensamiento, conciencia y expresión, y para terminar, interés por bienestar social. El ideal masónico en realidad está basado precisamente sobre la divisa libertad, igualdad, fraternidad, que está siempre luchando contra los grandes males de la humanidad, que son la ignorancia, el fanatismo y la ambición desmedida. Para el conocimiento, para el crecimiento personal, ¿qué hace el masón? ¿Qué es lo que utiliza? Dos técnicas. Primera técnica es una con él mismo. Es una técnica de introspección. Va a ir a buscar dentro de él lo que tiene malo para sacarlo y para volverse mejor. Eso se basa en la divisa que estaba en el frontón del templo de Delfas, conócete a ti mismo, y también en el acrónimo vitriol. El vitriol explica exactamente el trabajo del masón, el trabajo que opera el masón en su interior. Es visita el interior de la tierra, es decir, visita tu interior y rectificando, es decir, corrigiendo, encontrarás la piedra oculta. Ese es el trabajo. Es determinar, identificar en uno mismo sus prejuicios, sus determinismos, todo lo malo. Luego corregirlos, dominar su ego, dominar sus vicios, dominar sus pasiones. Y al final se llega ¿a qué? A la piedra oculta. ¿Qué es la piedra oculta? Para los alquimistas, para la alquimia, la piedra filosofal. Un ser nuevo, un ser despierto, un ser espiritualizado. Pero el masón no lo hace solo. El masón trabaja con otros masones. Trabaja en una logia, trabaja en un templo, como veremos después. Vamos a ver fotos. ¿Por qué? Porque necesita al otro. Necesita escuchar. Claro, hay que escucharlo. Si no escucha uno lo que dice el otro, pues entonces no hay ningún interés. Hay que respetar la palabra del otro. Y eso lo dijo muy bien Antoine de Saint-Exupéry, el aviador francés. Esto está en la entrada del Gran Oriente de Francia. Si no piensas como yo, hermano mío, lejos de ofenderme, me enriqueces. Es decir, mi prójimo me va a ayudar a mejorarme, si lo escucho. Importante, muy importante, esto no es mío, esto es de los investigadores, es lo que los investigadores han deducido. La masonería no es ni una secta, ni una religión y ni siquiera una vía de salvación, porque no tenemos ni dirección espiritual o ideológica en ese ámbito, no se encuentra, se busca, pero no hay. Carece de dogmas, creencias y doctrinas. Hay libertad de pensamiento, expresión y acción de los miembros. Es compatible con todas las creencias religiosas e ideologías políticas democráticas. He puesto democráticas porque, por ejemplo, el Gran Oriente de Francia no acepta como miembro a gente de extrema izquierda o extrema derecha. No puede entrar en el Gran Oriente de Francia. No pretende ser el único camino hacia la perfección moral o la transformación positiva de la sociedad, sino uno entre otros. Y eso es muy importante, y ahí sí es una gran diferencia con las sectas.
Ahí, en masonería, la puerta de entrada es relativamente restringida, relativamente cerrada, no es tan fácil entrar, pero salir es fácil, eso cuando quieren pueden salir, no hay ningún problema. Entonces eso es a la diferencia de una secta. En una secta es fácil entrar, pero salir se vuelve muy complicado. Aquí tienen una bonita logia, una logia antigua que está en la ville de Rochefort y es muy bonita, es una muy bonita logia. Ahí, primera definición, ¿qué es una logia? La logia se puede llamar también, lo llaman los masones por lo menos, taller. Son dos cosas, es o bien el lugar donde se reúnen los masones, o bien el grupo de masones que se reúne en un mismo lugar, en esa logia. Son las dos cosas. Solamente las logias tienen el poder de iniciar, eso es importante, cuentan por lo general en una media de 20 a 50 miembros y se reúne 1 o 2 veces al mes. Obediencia. La obediencia es una federación de logias. Lleva diferentes nombres, se llama Gran Logia, se llama Gran Orden, se llama también Gran Oriente. Eso lleva diferentes apelaciones. Ahí es importante esto porque si no, no se entiende nada. Hay en realidad 2 tipos de masonería. Hay la masonería que se llama regular, que es la masonería anglosajona, y hay la masonería irregular, pero el irregular no es bonito, entonces es más bonito liberal o dogmática. Ha habido una separación entre las dos corrientes, les voy a explicar por qué. La primera, la masonería regular, que es la más extendida, la que se practica más, por una razón obvia, los americanos son la mitad de los masones en los Estados Unidos, es la mitad de los masones en el mundo, entonces evidentemente se practica más, a partir del momento que digo eso. Entonces, la primera se basa mucho en los antiguos deberes, es decir, los estatutos antiguos de los masones medievales. Tiene varias características. Solamente los hombres pueden ser masones. Segundo, es deísta. Hay que creer en algo, pero creer en algo es el gran arquitecto del universo. ¿Qué es el gran arquitecto del universo? No es obligatoriamente Dios. Puede ser Dios, si uno cree en Dios, puede ser cualquier Dios, es decir, puede ser el Dios cristiano, puede ser el Dios musulmán, puede ser, eso no hay problema, o puede ser simplemente un principio creador, o un espíritu trascendental, o el principio que está en el origen de todo. Eso no importa, pero hay que creer en algo. Se jura sobre el libro sagrado es generalmente, casi siempre, la Biblia, pero si la persona es musulmana, puede jurar sobre el Corán. Si la persona es judía, puede jurar sobre la Torah. Si la persona quiere también los libros de Veda, también pueden servir como no hay ningún problema. Como ven, hasta ahora hay mucha libertad, no hay nada de obligado. 2 grupos, 2 tipos de obediencias. Las obediencias que son regulares, pero reconocidas. El problema de la masonería anglosajona es que depende totalmente de la Gran Logia de Inglaterra. Y la Gran Logia de Inglaterra solo reconoce una obediencia regular por cada país, menos en los Estados Unidos, donde hay una por estado. Entonces, pueden haber en el mismo país varias regulares, pero solamente una va a ser la reconocida por la Gran Logia de Inglaterra y reconocida por las demás logias reconocidas. Esa es la diferencia. Masonería liberal o adogmática, ¿de dónde surge? Pues, ¿quiénes pueden ser los que vienen a estropear la cosa? Los franceses, siempre los mismos, arrogantes, rebeldes, siempre, ahí están. A ellos no les gustó la idea de que se improvisara gran jefe la Gran Logia de Inglaterra y dijeron, eso no funciona así. Y nosotros, ¿por qué los agnósticos, por qué los ateos no van a poder ser masones? ¿Y por qué las mujeres no pueden ser masones? Y entonces decidieron de que no podía ser así. Y entonces el Gran Oriente de Francia se separó precisamente de eso en 1867. Entonces esa masonería sí permite a las mujeres, sí permite a los agnósticos y ateos, no hay juramento sobre un libro sagrado y permite, que no hablé antes, permite, cosa que está prohibida en la masonería regular, es los debates políticos y religiosos. Ella sí lo permite. División de grado. División de grado, solamente la primera parte de la que nos interesa, 3 grados. 3 grados que se llaman azules o simbólicos, que son aprendiz, compañero y maestro. Son los 3. Los 3 corresponden a, no es una jerarquía, es diferentes niveles de conocimiento. Es una enseñanza progresiva y entonces el masón va aprendiendo poco a poco. Tienen evidentemente rituales, signos, toques, palabras diferentes en cada nivel.
Los altos grados, que antes los cité a pesar de todo, es otra escala. No tiene que ver con la primera, no tiene nada que ver. Son dos escalas completamente diferentes. Ellos son más bien como un grado de perfeccionamiento, un grado para poder conseguir perfeccionarse en algunos temas, como por ejemplo el tema caballeresco o el tema del hermético o también todo lo que son los misterios divinos. Entonces, otra cosa. Tienen, por ejemplo, aquí en España o en Francia, para el rito escocés antiguo y aceptado, verán por qué hablo siempre del rito escocés antiguo y aceptado, es que hay montones de ritos y todos no me los conozco perfectamente, entonces hablo del que más conozco. Hay una autoridad superior que es diferente de la Gran Logia, que es diferente de la obediencia, que se llama Supremo Consejo del Grado 33. Existe aquí también. Ritos. Ritos es el conjunto de rituales escritos que son relativos a distintos grados. ¿El ritual qué es? El ritual en realidad del masón, cuando está en una logia, cuando está en el templo, mejor dicho, cuando está reuniéndose para trabajar, él dispone de un libro y para cada nivel, para el nivel de aprendiz, para el nivel de compañero y para el nivel de maestro, ahí tiene una guía, tiene unos diálogos y tiene todo escrito, los símbolos que tiene que poner, cómo tiene que andar, dónde tiene que ponerse, todo lo que tiene que hacer. Eso es el ritual. Y existe también el ritual para la iniciación y existe también el ritual para el paso de grado. Esos son como les dije antes, el francés Daniel Ligou en su diccionario repertoria 154 ritos. Evidentemente, conocerlos todos es poco. Entonces son diferentes, tienen una base común, pero son diferentes según el origen y según el enfoque que tienen cada rito. El más conocido, el primero que les dije, el rito escocés antiguo y aceptado. Son 33 grados. El último es un rito egipcio, el de Memphis Misraim, el antiguo de Memphis Misraim, 99 grados. Mitos y orígenes de la francmasonería. Mitos de la francmasonería. Figura bíblica, Hiram Abi. Él aparece en la Biblia, pero lo único es que lo han transformado, era un fundidor de bronce, es el que construyó las columnas a la entrada del templo de Jerusalén, del primer templo de Salomón, y del fundidor, hicieron un arquitecto. Eso es y sirve mucho esta leyenda en masonería, sobre todo para el paso al grado de maestro, y después en los altos grados. Orígenes de la francmasonería. Pues los orígenes de la francmasonería, evidentemente, se ve que tienen muchas cosas inspiradas, que la influencia de la masonería operativa, de la masonería medieval está, pero evidentemente eso no se sabe cómo ha llegado así. Entonces hay dos teorías, la transición y el préstamo. Transición es decir que ha habido una continuidad desde el constructor medieval de catedrales hasta el masón actual. Eso es una primera teoría, que parece ser que no es. La segunda, que parece que es más así, sería un préstamo. Es decir, que la masonería actual ha prestado todo un montón los símbolos, los ritos, las palabras de los masones. La masonería operativa, pues eran igual, la logia en esa época era un pequeño edificio de madera que se construía al lado de la construcción, y ahí donde se reunían los aprendices, los compañeros, para poder pues, protegerse de las intemperies, comer y también instruirse y todo eso. Esa era la logia en esa época. Había aprendices duraban 7 años para el aprendizaje y eran formados por los compañeros. El maestro era un arquitecto, también era el que daba la cara, que era el responsable ante las autoridades eclesiásticas. Tenían, evidentemente, secretos, ritos, palabras de la época, y tenían también un juramento sobre los evangelios. 2 manuscritos que vienen precisamente, que recopilan eso, son los más conocidos, los más antiguos, el Regius de 1390 y el de 1410, que es el Cook. Siempre primero una historia legendaria. Los clérigos de la época lo que intentaban hacer es que valorizar el trabajo del constructor de catedral. Entonces siempre hay una bonita historia legendaria sobre el trabajo del masón, y entonces ahí hablan de geometría, hablan de Euclides, hablan de Pitágoras, hablan de todas esas cosas, y luego los reglamentos propiamente dichos, pero los reglamentos que son los deberes, y que eran reglamentos no solamente profesionales, pero también eran morales y, en la época, muy importante, religiosos. Época de transición. Evidentemente, en un momento dado, se dejan de construir catedrales, basílicas, iglesias, todo eso, y
ya no hay trabajo. Entonces, poco a poco las logias desaparecen de Europa, menos en Escocia. Van a Escocia. Y en Escocia es donde se ve aparecer, primeramente, esos masones que no tienen nada que ver con la profesión. Es cuando se ven aparecer lo que se llamarán los masones aceptados. Son profesiones como abogado, como cirujano, como mercaderes, que no tienen nada que ver, pero que seguramente, es lo que piensan actualmente los investigadores, en ese momento patrocinaban, prestaban ayuda a esos trabajadores. Y poco a poco crece y hasta el final pues hay más masones aceptados que masones operativos. Llegamos a la masonería actual. La masonería actual nació en ese momento. Nació exactamente en 1717. Y ahí es en una taberna. Los masones en la época se reunían en tabernas en Londres, en Escocia no, pero en Londres sí. Y ahí se reúnen en una taberna que es famosa, el ganso y la parrilla. Y ahí fundan la primera gran logia de Londres y Westminster. Evidentemente eso no les gustó a unas logias irlandesas, ellos dijeron porque esas cuatro logias de masones aceptados crean eso, y las logias irlandesas crearon otra gran logia, la de los antiguos, porque extrañamente en masonería hay la que crearon primero, se llama la logia de los modernos. ¿Por qué? Porque tenía principios más novedosos para la época, y en cambio la otra, la logia de los antiguos, porque eran más conservadores. Y le piden a dos pastores protestantes, Anderson y de Sagulier, de escribir, de redactar la constitución de los francmasones, que sigue todavía de actualidad, evidentemente con principios muy novedosos para la época, como la dignidad humana, la solidaridad, la fraternidad. Francmasonería en el mundo, primero, muy rápidamente. 90 más o menos grandes logias en el mundo, unos 3 millones de masones contra 7 millones en los años 50. En Estados Unidos, menos de 1,5 millones cuando eran 4 millones en los años 50. En Europa, unos 700.000. La mitad en Gran Bretaña, que son más o menos 300.000. Un descenso en Reino Unido. La Gran Logia Unida de Inglaterra actualmente está en 200.000 cuando tenía antes 500.000. Francia tiene unos 190.000. Italia 40.000. Bélgica unos 30.000. Y América Latina 300.000, la mitad en Brasil. Francmasonería en Francia. Francmasonería en Francia, ya hemos visto la cantidad. Primera logia, entonces eso no tiene mucha importancia. Lo importante es, eso sí es importante, por qué ha bajado en Estados Unidos, por qué ha bajado en Inglaterra, en Gran Bretaña. Muchos factores, pero uno de ellos es que no admiten mujeres. ¿Y por qué en Francia hay más? Porque admiten mujeres. Y entre 5 masones, una es una mujer. Y en Bélgica, de cada 3 masones, una es una mujer. Eso, evidentemente, le ha dado una sangre nueva a la masonería. Son muchas obediencias en Francia, una quincena, son un centenar de pequeñas obediencias. El perfil del masón, más o menos 58 años y eso, profesiones como muchos abogados, muchos médicos, policías, militares, periodistas, y pocos políticos, 10%, uno de cada 3 diputados a pesar de todo, y ningún presidente de la República. Ahí vemos al presidente, a Macron, a principios del mes, creo que era el 5 de mayo, y estaba hablando en la Gran Logia de Francia. Estaba visitándola. Obediencias, como les dije, muchas, simplemente la cantidad para que vean después, porque voy a hablar de la masonería en España, nada que ver. El Gran Oriente de Francia son 55.000 miembros, la Gran Logia de Francia 33.000, y la Gran Logia Nacional, que es la logia precisamente de masonería regular reconocida, son 32.000. Francmasonería en España. En España, primera logia en la Matritense en Madrid en 1728, pero era una masonería inglesa. Eran los ingleses que estaban aquí. Después, en 1808, con Napoleón, masonería francesa y de españoles afrancesados. Aquí, todos modos, la masonería nunca tuvo más de 6 o 7 mil en los mejores momentos de miembros. Actualmente son 4.000 miembros, más o menos. El perfil de masón de la Gran Logia de España, un hombre de 50 años, creyente porque he tomado, claro, no puedo tomar todas las obediencias, entonces he tomado la principal, porque son 3.000 a pesar de todo, sobre 4.000, entonces he tomado la de la Gran Logia de España. Entonces son creyentes porque es obligatorio creer, visto que es masonería regular. Ideología ideal progresista, preocupados por los valores espirituales, estudios superiores, bueno, más o menos, pero menos políticos que en Francia, pero más o menos lo mismo que en Francia, más o menos las mismas profesiones representadas.
Aquí la primera, pues evidentemente, es la Gran Logia de España, visto que son 3.000 sobre 4.000, entonces hablamos de esta. Hay también británicos y franceses en esa logia. Ese es el gran maestro de la Gran Logia de España. Es un senador para Vizcaya del Partido Socialista, del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, y es el gran maestro. En la provincia de Cádiz, hay 3 logias. Hay la Logia de la Constitución, que es la más antigua, que está en Jerez. Hay Obreros de Irán, que está en el puerto de Santa María. Y hay la Logia Trafalgar, que está en el campo de Gibraltar. En la base naval de Rota hay al menos 2. No es tan fácil, como es una parte americana. Hay una que depende de la Gran Logia de España, y hay otra, Prince Hall. Prince Hall es un pastor protestante afroamericano, que precisamente no se tienen antes, cuando les decía la diferencia entre la masonería regular y la masonería liberal. El problema es que hay 2 concepciones de la tolerancia religiosa y racial. En Estados Unidos no se admitían, y no se admitió durante muchísimo tiempo, los afroamericanos en las logias. Entonces, esa persona, Prince Hall, decidió crear su propia logia. Le costó mucho trabajo porque nadie lo quería iniciar. Y tuvo que ser una logia irlandesa que al final lo inició. Entonces, es una masonería afroamericana. En Gibraltar, muchas logias, evidentemente, porque son iglesias. Ven, no la vamos a entrar en detalle, todas las logias que existen. Simplemente decir que la primera tiene una logia en Sevilla, la segunda en Jerez tiene una, y tiene en la línea de la Concepción, y tiene también en San Roque, y obediencias femeninas hay por lo menos 2. No es tan fácil aquí buscar las grandes logias que existen. Y hay también obediencias francesas que tienen logias. Hay una logia en Sevilla del Gran Oriente de Francia. Ingreso en masonería. Ingreso en masonería, ¿por qué se ingresa? Pues por todo lo normal, digamos. Hay diferentes cosas. Búsqueda del sentido de la vida, búsqueda de un anclaje en un mundo en mutación rápida. Bueno, todo eso ya se sabe. Lo último es lo interesante. Evidentemente no hablo de aquí en España, donde la masonería es bastante reducida. Yo estoy hablando de Francia, donde son muchos. Es una red de influencias, evidentemente. Ahí están gente que pueden ayudarse. Y pueden ayudarse para bien y pueden ayudarse para mal. Son humanos, son masones, son humanos, no son perfectos. Entonces, ahí tenemos, no sé si recuerdan, el escándalo de la logia Propaganda Due P2 en Italia, que dependía del Gran Oriente de Italia y que era una organización mafiosa. El Licio Gelli, el gran maestro, estaba conectado con los servicios secretos, mandó a matar, hubo la quiebra del Banco Ambrosiano. Era totalmente, era un Estado dentro del Estado, pero con fines totalmente mafiosos. Eso es el mal lado de la masonería, Requisitos. El principal es sobre todo ser, lo que dicen las constituciones, libre de buenas costumbres y creer en un principio superior. Eso he utilizado la Gran Logia de España. Les digo, no puedo entrar en cada obediencia, cada una tiene sus requisitos, pero ahí, como se necesita creer en algo, pues lo he puesto. Hay que ser mayor de 21 años y con disponibilidad temporal y económica. Económica no es que cueste mucho, pero por mes hay que pagar unos 20 a 50 euros, dependiendo de lo que se come después, porque después de las reuniones se come. Entonces, si uno va a un restaurante, cuesta más. Si uno se queda en casa y haciendo poco, pues cuesta menos, depende. Procedimiento, pues lo ideal es ser recomendado por un masón, y entonces es más fácil, y si no, pues también es fácil, pero hay que mandar una solicitud, y esa solicitud pues es analizada. Le van a entrevistar, hay 2 o 3 masones que le van a entrevistar, van a ver un poco cuáles son sus motivaciones, si usted está realmente interesado, van a también responder a las preguntas, y después, pues si sigue uno con su decisión firme, pues se vota en la asamblea masónica, y ya después se inicia el proceso de iniciación. En la iniciación, importante, se tiene que prestar juramento de ser leal, de ser fiel y todo eso. No hay nada, eso les puedo asegurar, he investigado, no hay nada que sea contrario a las cosas normales, es decir, a los deberes que tenemos todos como familiares, políticos, religiosos, civiles. No hay nada incompatible, todo es muy normalito, no hay nada que da miedo. ¿Cómo se desarrolla? Importante, la estructura del templo. La estructura del templo
Ese es un templo masónico. El templo masónico se define entonces por su longitud, que es de oriente a occidente, está orientado. El venerable maestro, es decir, el presidente de esa asamblea, está en el oriente. Una anchura que va de septentrión, es decir, del norte al mediodía, y la altura es del centro del cielo al centro de la tierra, del cenit al natir. ¿Qué representa eso? El cosmos. Es una representación del cosmos. ¿Y qué se hace en el templo? Pues precisamente construir su templo interior y construir el templo exterior. Mejorarse e intentar mejorar después cuando uno sale la sociedad alrededor de uno. ¿Cómo está compuesto? Ahí ven dos columnas en la entrada, son las dos columnas del templo de Salomón. Están, como ven, con algo encima. Esas normalmente se las cubren, ahora actualmente no creo que lo hagan, espero que no, porque cuesta caro, las cubrirían con 200 granadas cada una. 200 granadas son muchas granadas, a pesar de todo. Luego se entra precisamente en el templo. Aquí está el presidente, está el venerable maestro. Cuando se entra, aquí se tiene un primer adjunto, un primer asesor del venerable maestro. Es el primer vigilante. Aquí se tiene a la persona que está encargada de vigilar que no entre nadie, que no tenga que entrar en esa, que es el guardatemplo. Aquí se tiene el segundo ayudante del venerable maestro, que es el segundo vigilante. Y aquí 3 pilares y un pavimento mosaico. 3 pilares que son 3 pilares que corresponden a los 3 que he señalado antes. Este corresponde al venerable maestro. Es el pilar de la sabiduría. Pilar de la sabiduría. Este, el pilar de la belleza. Y este, primer vigilante, el pilar de la fuerza. Les he dicho, ahora entramos en un templo. Todos son símbolos. El pavimento masónico, ¿ustedes qué ven? ¿Un damero de juego de ajedrez? No, blanco-negro. La luz, la oscuridad. El yin, el yang. El bien, el mal. Así es lo que piensan los masones cuando están aquí dentro. Luego, una vez que uno ha entrado, aquí va a tener el maestro de ceremonias, que no explico lo que hace porque se imagina, y está a su lado del maestro de ceremonias, está el tesorero. El tesorero tampoco les voy a explicar lo que hace el tesorero. Aquí está el experto es el garante del ritual, que el ritual se siga, y es muy importante en los rituales en todos los rituales de pase de grado. Y a su lado está el hospitalario. El hospitalario es el que viene a ayudar, es que ayuda para la beneficencia o que ayuda también a los hermanos que están necesitados, por ejemplo, durante la pandemia. Al lado del venerable maestro está el secretario, que tampoco voy a explicar, y está el orador. El orador tiene un papel muy importante porque es el garante de que los trabajos respeten las leyes y los reglamentos. Entonces, él tiene un papel bastante importante en logia. Y frente al venerable maestro, muy importante, son lo que llaman los masones las 3 grandes luces de la masonería, que son el libro sagrado y encima la escuadra y el compás. Ahí tienen una presentación. Ahí tienen un templo francés, de la logia de Francia. Ahí se ve perfectamente todo lo que les he explicado, todo lo que les he dicho. Aquí, en el lado norte, se sientan los aprendices y los maestros que quieran, y aquí, en este lado, se sientan los compañeros y los maestros que quieran. Ellos se pueden sentar, los maestros, donde quieren. Ven las mesas como tienen una forma especial para los vigilantes. Ven también que hay las banderas. Y aquí está el sol, aquí está la luna, y aquí está el delta luminoso, que es el que está encima del... el delta luminoso muchas veces tiene en el medio el ojo que lo ve todo, el ojo de la providencia. La luna, el sol, igual, se puede mirar como nosotros lo miramos, como profanos, como algo, la luna y el sol, pero se puede mirar viendo un poco precisamente cómo piensan los masones. Y ahí ellos que ven, la luna es el principio activo, la luna es el principio pasivo, es el principio femenino. Ahí el reflejo, ¿qué es? El reflejo simboliza el agua, simboliza la plata. En alquimia, si uno piensa como un alquímico, ahí simboliza el azufre, el mercurio. El sol, en cambio, principio activo, principio masculino. Es el principio que representa precisamente el azufre en alquimia. ¿Qué representa también eso? Pues los rayos de sol
los rayos de sol están asociados precisamente con todo lo que es el fuego y todo lo que es el oro. Diferentes maneras de pensar. Eso es lo que ve un masón cuando está metido en eso. Otra, esa es la de Obreros de Irán, la logia de Obreros de Irán, se ve perfectamente. Ella, como es del rito escocés antiguo y aceptado, ves las paredes, están totalmente pintadas de rojo o tienen colgaduras rojas. Eso es normal. Normalmente, espera un momento que se me ha ido, normalmente ven los peldaños para subir precisamente a donde está el venerable maestro, tres peldaños que para ustedes son 3 peldaños, pero 3 peldaños que en realidad corresponden a ¿qué? Aprendiz, compañero, maestro. ¿Corresponden a qué más? Corresponden a libertad, igualdad, fraternidad. ¿Corresponden a qué más? Corresponden a juventud, madurez y vejez. Y así puedo seguir al infinito. Ven el estandarte, espera 5 segundos que me estoy liando, ves que tienen las bandera española, europea y andaluza, y tienen ahí el estandarte que es la bandera de la logia. Eso, lo que les dije, este es el volumen de la ley sagrada, que es la Biblia que está abierta en el Evangelio de San Juan, y con encima el compás y la escuadra. Eso es un cuadro de logia. También hay un cuadro de logia que bien pintan o bien se dibujan, mejor dicho, porque pintar no habría tiempo, y son simplemente los símbolos del grado, nada más. Esos son los símbolos, es un cuadro de logia visiblemente del primer grado de aprendiz. Ahí desbastando la piedra bruta, la piedra cúbica es lo que hay que conseguir. El masón lo que quiere es pasar de esta piedra a esta piedra. Es decir, ser mejor. Aquí se tiene la vestimenta. La vestimenta, ese es el mandil. Entonces, la vestimenta es un traje oscuro, una camisa blanca, corbata negra. ¿Por qué? Porque son los masones hijos de la viuda. Entonces están vestidos de duelo. Tienen guantes blancos y tienen un mandil. El mandil es blanco y con la babeta para arriba cuando es aprendiz. Aquí cuando es compañero. Y aquí cuando son maestros. Pueden llevar también collarín o banda, dependiendo para señalar el grado o el oficio, el cargo. Y aquí un mandil y todos los atributos de la Gran Logia de España. Tenidas. Pues las tenidas no tienen nada secreto. Es como cualquier asociación. Cuando a lo mejor ustedes esperaban que yo les hable de los sacrificios de los niños pequeños, que les hable de... No, todo eso va a ser difícil porque no existe. Pero les voy a hablar de lo que es la realidad. La realidad, entonces, el orden del día, pues cualquier asociación. Lo único es que ven lo que le he añadido. El ritual. Lo diferente es el ritual. El ritual es lo que cambia la cosa. El ritual es una manera de andar especial, una manera de procesar, una manera de sentarse, una manera de pedir la palabra, una música, una música precisamente para poder ayudar a la meditación. Todo eso es diferente. Pero si no, como ven, es cualquier asociación tiene exactamente lo mismo. Y ahí pueden también estar en las tenidas, pues la iniciación o el pase de grado, y también lecturas de trabajos intelectuales. Es decir, que el masón, que sea cualquiera su grado, puede trabajar sobre un tema cualquiera, no sé, la libertad, la igualdad, la fraternidad, o el número 3 o el número 5, y entonces hace y eso se llama en masonería una plancha, traza una plancha. Eso es el término para decir eso en masonería. Ahí tenemos una tenida ordinaria. Ahí está, entonces ahí parece ser que hay hermanos visitantes que están al lado del venerable maestro, y ahí ven ustedes que están los aprendices en la columna del norte. Los sitios donde se sientan se llaman columna del norte, columna del sur, y hay otros masones. Y ven todo lo que les había dicho, pues se vuelve a ver exactamente igual. Eso es una tenida extraordinaria que tuvo lugar aquí en San Fernando, en las Cortes de San Fernando. Eso es una tenida fúnebre, es una tenida del recuerdo, es para honrar la memoria de los masones que han muerto. Cuando muere un masón, dicen los masones que parte al oriente eterno. Entonces, esa es la manera de decir que se ha muerto. Eso es como termina la tenida, y eso es muy importante. Entonces, la tenida es un ambiente particular. Es un ambiente en que cuando entran en el templo los masones, tienen una palabra, dicen algo, dejan los metales en la puerta del templo. ¿Qué quiere decir dejar los metales en la puerta del templo? Es, evidentemente, dejar el dinero, olvidarse de la riqueza que tiene uno, olvidarse del estatuto que tiene uno. En logia todo el mundo, en el templo todo el mundo es igual, y también dejar
sus problemas cotidianos, dejar sus prejuicios, dejar su ego, dejar todo eso, se deja en la puerta del templo. Y se entra para poder precisamente construir su templo interior y construir el templo exterior. Y si la avenida se ha desarrollado en buenas condiciones, al final hay algo, se hace una cadena de unión, todos son eslabones de la misma cadena, y se produce algo que llaman los masones, que es algo sobre todo que se utiliza en masonería, una palabra que se llama, que es de la Biblia, egregoroi, vigilante en la Biblia, del griego egregoroi, es el egregor. El egregor, ¿qué es el egregor? Por eso lo he apuntado, porque con la pronunciación no es fácil de entender. Es esa armonía espiritual, es esa sinergia mental, espiritual, de todos juntos reunidos, que consiguen precisamente que la logia solamente haga una única persona. Eso es lo que intentan conseguir los masones. Se termina con una comida, les dije, una comida más o menos importante, se llama el agape. El agape con brindis obligatorios. Los masones tienen que respetar, es importante, el orden constitucional. Entonces siempre el primero para el jefe de Estado, he puesto el rey porque aquí estamos en España y es el rey, y después para los otros jefes de Estado. Muy importante porque no es solamente que uno respeta, cualquiera sean sus ideas políticas, el rey y el jefe de Estado. Es más bien que el masón lo que hace es que respeta al jefe de Estado que le permite ser masón, que no lo está persiguiendo, que no le está encarcelando, que no le está mandando a campos de concentración, que no le está matando, que no está poniendo, como aquí lo ponían, en listas de gente. Eso es lo que el masón agradece. Y interesante, simplemente lo puse como curiosidad, se ven la importancia de las logias militares, en la influencia que tuvieron las logias militares. Todos los términos que se utilizan durante el agape son términos militares. Y entonces se habla de pólvora, de disparar cañones, de todo sacado de las logias militares que tuvieron, eso sería otra conferencia, la importancia de las logias militares en la propagación de la... El secreto masónico. El secreto masónico, en realidad, las constituciones de Anderson no hablan de secreto. Ellas dicen solamente que el masón tiene que ser discreto. Y ustedes, las logias, la dirección está ahora además con internet, tienen páginas de logias en internet, pueden visitar si quieren un templo masónico, hay puertas abiertas y pueden asistir a una conferencia en un templo masónico, no hay ningún problema. Entonces, ¿dónde está el secreto? Varios tipos de secreto. El primer tipo de secreto es el secreto de pertenencia. Ese sí es un gran secreto. Es decir, que usted es masón. Usted puede decir libremente, nadie le prohíbe, puede decir que es masón, lo puede decir. O puede no decirlo si no quiere decirlo. Nadie le va a obligar. En cambio, lo que no puede, lo que está totalmente prohibido, no puede decir que su compañero es masón, si es masón. Eso no lo puede decir. Está prohibido. ¿Por qué? Porque precisamente la masonería es un respeto del otro, un respeto de la persona. Entonces uno no puede adelantarse porque a lo mejor la otra persona no quiere que se sepa. Ese es un secreto. Secreto de los trabajos. Pues ya vieron los trabajos que eran. Nada secreto. Lo que hay secreto es simplemente que esos trabajos en ese templo, los masones se reúnen y están tranquilos. Les dije, hablan tranquilamente, se expresan tranquilamente. Y lo que no quieren, por eso es secreto, y es secreto incluso a los masones que no están presentes dentro del templo, no se puede decir, el masón no puede decir saliendo del templo lo que ha pasado dentro del templo. ¿Por qué? Porque entonces el masón que está dentro del templo se va a cohibir, no va a querer hablar. Porque si él piensa que después van a difundir lo que ha dicho y además malinterpretar lo que ha dicho, pues entonces ya no se puede expresar. Por eso es secreto el trabajo. El trabajo, ese es el secreto. Secreto del grado, les dije, la masonería es una enseñanza, ¿cómo se llama?, gradual. Y entonces, como es una enseñanza gradual, las cosas las aprenden los aprendices, compañeros y maestros, poco a poco. Como aprenden poco a poco, el aprendiz, las cosas de los compañeros y de los maestros, pues no lo pueden ver. Todo lo que son todos los símbolos y todas las cosas que conciernen los grados superiores no lo ven. Y lo verán poco a poco. Es el secreto. Pero el secreto normal sí es una enseñanza progresiva. No tiene nada anormal. Y el secreto iniciático, pues el secreto iniciático, ustedes miren en internet, ahí tienen la iniciación, tienen todo lo que hay en la iniciación, no hay problema, pero no es secreto. Pero lo que hay secreto sí es lo que va a vivir la persona que se va a iniciar. La persona que se va a iniciar la van a meter en un cuarto que se llama una cámara de reflexiones oscuro, le van a vendar los ojos, le van a hacer, como dicen entre comillas, viajes. Va a morir de manera profana para renacer espiritualmente, para tener acceso a la luz. Eso es una vivencia interior.
es una evidencia íntima. Entonces es irrepetible, no es que sea secreto, es secreto porque es propio, es de uno. Entonces para poder conocer ese secreto, pues hay que vivirlo. Si uno no lo vive, no lo puede conocer. Ese es el secreto. Con la religión católica, pues como dijo mi amigo doctor Juan Manuel García Cubriana, pues no se llevaron muy bien la masonería y la religión católica. Entonces hubo evidentemente una serie de condenas papales, con la bula in eminenti al principio. Al principio estaban excomulgados los masones, ya el último código, que es el vigente, el de 83, entonces en el 83 no citan la masonería, pero vino el cardenal Ratzinger a confirmar que sí, que realmente hay una prohibición de ser católico y de ser masón al mismo tiempo, y entonces es un pecado grave y no pueden comulgar. A mí lo que me interesa es lo último, el cardenal Ravasi en el diario. Es interesante, ¿eso qué me muestra? Él habla de hermanos masones, habla de diálogo, habla de eso, de que hay que intentar superar las actitudes de ciertos ambientes católicos integristas. ¿Eso qué me dice? Eso me recuerda también al Papa Juan XXIII o al Papa Pablo VI, que precisamente tildaron de masones porque ¿qué es lo que pretendían? No creo que fuesen masones, no lo sé, y además no importa en este tema. Lo importante es que ellos querían una apertura, un diálogo con los masones para llegar a entenderse, porque en realidad hasta ahora lo que les he enseñado, los valores que preconizan los masones no tienen nada loco, ¿no? Intentar ser mejor persona para ser mejor en su familia, en su trabajo o en la sociedad, no tiene nada malo y no tiene nada sobre todo contrario con la religión. Entonces, interesante lo que dice, es decir, que entonces quiere decir que en la Iglesia Católica seguramente hay dos corrientes. Hay una corriente conservadora que seguramente no quiere escuchar hablar de francmasonería, y hay una corriente más abierta que le gustaría poder hablar con los masones y llegar a un entendimiento. Eso es lo que me dice esta parte. A mí me pareció interesante, estuve trabajando 1 año y medio últimamente en República Dominicana y me quedé muy extrañado porque eso nunca lo había visto en el mundo, y eso que he viajado bastante. Y es en una pequeña iglesia muy bonita, ahí en el centro colonial de Santo Domingo, y esa iglesia muy bonita, Las Mercedes, una iglesia del siglo XVI, y ese monumento entonces es una iglesia, un convento y un claustro, y cortado en dos, compartido. Una parte de la iglesia que tiene, la iglesia, evidentemente, menos mal, y el claustro, una parte del claustro, y una logia masónica, una de América, que posee el convento y él. Entonces, como cual se puede llegar a un entendimiento entre católicos y masones. Lo han conseguido. Eso no lo había visto nunca. También decía que el enfrentamiento no es tan grande. Aquí durante la pandemia, me consta, en Francia, en España, las logias intentaron ayudar lo más posible. Eso no se sabe, claro, lo hacen benévola, entonces no se sabe. Intentaron ayudar a los más necesitados. Y para ayudar a los más necesitados, aquí, me consta, en la provincia de Cádiz, lo vi, ¿cómo se llama? Hubieron logias masónicas que ayudaron los comedores sociales. Comedores sociales que la mayoría funcionaban en conventos. La Madre Superiora sabía perfectamente que los alimentos o que el dinero que traía la logia era una logia masónica. Y hubo un entendimiento. Había que ayudar a los necesitados. Poco importa las diferencias que puedan existir. Tema muy interesante. Habría que desarrollarlo muchísimo más tiempo. No hay tiempo, pero es muy interesante. El de la mujer. El de la mujer, pues poco voy a decir porque creo que ya estamos un poco tarde. Simplemente decía que les costó un montón de trabajo entrar en masonería, porque claro, en las constituciones de Anderson, cuando fueron escritas, las mujeres estaban bajo la tutela del marido o del padre. Entonces, imposible. Y la primera irlandesa, esa porque era curiosa, entonces su padre y su hermano eran masones, en la casa organizaban una tenida y ella se quedó dormida en la biblioteca que estaba al lado del sitio donde había la tenida, y lo que hizo es hacer un poquitito para mirar la tenida. Se dieron cuenta y entonces estuvieron durante 2 horas pensando en qué hacían. La mataban porque habían violado un secreto o la iniciaban. Prefirieron la segunda solución, que me parece a pesar de todo un poco más masónica, y la iniciaron. Y entonces ahí lo que hubo, la mujer, lo que se buscó es un sustituto. Visto que no la dejaban entrar en las logias masónicas normales, pues entonces a partir de la década del 1740 se metió lo que se llamaba masonería de adopción. Pero masonería de adopción, la esposa de Napoleón,
fue gran maestra de esa. Aquí ustedes ven un montón de nombres de españolas muy conocidas, algunas feministas. Y lo que pasa es que la masonería de adopción no era una verdadera masonería, es decir, era masonería, tenían un rito, que era el rito de adopción, pero estaban bajo la tutela de una logia de hombres. No podían operar solas. Entonces no era... Lo que hay que esperar, la primera obediencia masónica, esta señora María de Rennes, que luchó mucho para precisamente que las mujeres puedan estar en las logias masónicas, y entonces creó el derecho humano. La orden, esa fue la primera, en 1893. Luego, más tarde, bastante más tarde, llegó en España. Y la primera obediencia masónica, también en Francia, nació la primera en el mundo en 1952 y ahora en 2005 en Francia. Es lástima no hablar de este tema porque es el tema del futuro de la masonería. La mujer está muy interesada en la masonería, la mujer está integrando mucho las logias y la mujer pienso que puede aportarle una sangre nueva a esa masonería anglosajona que a veces está un poco envejeciendo. Masones famosos, no los vamos a ver, simplemente ver así rápidamente. Lo que quería es que ustedes vean que son muchos, que hay y que representa todo. Monarcas en cantidad. Políticos, bueno, ya ven, de presidentes de la masones, 14 presidentes de Estados Unidos. En Francia, bueno, ahí tendrán en España un montón de nombres conocidos, muchos nombres conocidos. Políticos de todos los países, altos funcionarios, esos son gente de los servicios secretos. Hoover, el del FBI americano, y Pierre Marion era del servicio secreto exterior nuestro francés, y eran masones. Religiosos, Prince Hall, que les hablé antes, de la masonería afroamericana, y diferentes que fueron masones. Religiosos en realidad hubo mucho. En Francia se calcula de que se estima de que antes de la Revolución Francesa eran como 3.000 sacerdotes masones. La incentiva mística de la masonería les gustaba. Escritores, cantidades. Los más conocidos, el interesante dentro de los escritores es uno que ustedes a lo mejor no les dice mucho, Carlo Collodi. Carlo Collodi, no sé si ustedes se recuerdan, Pinocho. Es el autor de Pinocho. Pinocho, cuento iniciático. Parece un cuento para niños y en realidad es una aventura espiritual, una aventura totalmente iniciática. Rudyard Kipling, no les presento, el señor Rudyard Kipling, el libro de la jungla, Mowgli, lo que está viviendo, todas las experiencias negativas, esos obstáculos para poder hacerse un hombre, que son un cuento iniciático. Él se inició en la India, Rudyard Kipling, y tiene cosas muy bonitas, aparte del poema If, Sí, que es muy bonito, pero también tiene otras cosas bonitas. Tiene también, masónico totalmente, la película El hombre que quiso reinar, también. Bueno, muchos. Luego, músicos. Músicos, pues el más conocido como músico masón, Mozart. Mozart escribió como unas 15 cantatas totalmente masónicas para su logia, precisamente para su propia logia, las escribió, pero también la flauta mágica, la ópera. La ópera totalmente ahí es la pareja esa, que va a vivir toda esa experiencia negativa, con además los viajes al final y todo eso, es totalmente masónico. Ven que también hay muchos de jazz. Al final he puesto muchos de jazz. Pintores, cantidad también de ellos. Solamente he citado unos cuantos, no, imposible, se me hubiese llenado. Pintores, arquitectos, escultores. Entonces, bueno, españoles, bien que hay Juan Gris, Sorolla, eran masones. Cineastas y actores también, todos muy conocidos, Cantinflas, John Wayne. Médicos y científicos también, mucha cantidad, solamente he puesto unos cuantos solamente, porque no podía poner más. Militares, muchos militares, claro, evidentemente, el Simón Bolívar también está ahí, el Marqués de Lafayette. Líderes empresariales, filántropos. Filántropos está el de los Scouts, el que fundó el movimiento Scout, Baden-Powell, él era masón. Y también los que fundaron el Rotary Club y el Lions Club, también masones. Aquí ustedes tienen, aquí en San Fernando, Isaac Peral, del submarino. Exploradores, astronautas, incluso algunos astronautas se llevaron la bandera del rito al que pertenecían masónico a la luna, bueno, al cielo, se los llevaron. Esto lo bueno es que lo pueden volver
a ver tranquilamente en su casa, por eso lo voy pasando rápidamente. Y incluso atletas que también son masones o ajedrecistas, ilusionistas, y a mí lo que me interesa es cocineros. Pero muy interesante, porque la alta cocina francesa, que es la iniciadora, la que empezó, la alta cocina francesa es masónica. La alta cocina francesa son sobre todo una mayoría de masones que fueron cocineros, y tenemos Vincent Lachapelle, que es un cocinero que trabajaba en Inglaterra para la aristocracia inglesa y que fue el primero en escribir un libro de cocina, Modern Cook. Antonin Carême, excelente, es uno de los primeros en la alta cocina francesa, excelente pastelero. Casi todo lo que se ve en los moldes actuales y todo eso hechos por él. Los primeros libros de cocina, tal como los conocemos, hechos por él. Joël Robuchon, ese es un chef actual que ya murió, el más estrellado del mundo, porque tuvo 32 estrellas Michelin. Entonces, y decía, comparaba precisamente, era muy interesante, comparaba su trabajo de chef, de transformar esa materia en una cosa acabada muy bonita, con el trabajo precisamente de masón, de trabajar en su interior para ser una mejor persona. Él lo comparaba las dos cosas. Y Georges Blanc, que vive actualmente, que tiene un hotel muy lujoso y tiene 7 restaurantes en Francia, que tiene también 3 estrellas Michelin, y que ahí no están pocos porque la mayoría no quieren decirlo, pero es una red entre los masones. Algo que poca gente sabe. Aquí tenemos la guía Michelin, tenemos la guía Repsol, pues existe también el JIT. El JIT es una guía, pero una guía masónica, la guía de los restaurantes que están afiliados a la masonería. Bueno, los dueños están afiliados a la masonería. El JIT es una guía que existe en Francia. Perfecto. Espero que no los haya cansado mucho con tantas explicaciones. Para concluir, decir que espero primeramente que mi objetivo de que tengan una idea más clara de lo que es la masonería, sobre todo más objetiva, la tengan. Han visto que se podría hablar mucho más de las sociedades secretas porque son muchas y son todas muy interesantes. Entonces se podría desarrollar mucho más ese tema. En cuanto a la masonería, lo que es un poco lástima es no hablar más de la historia. Lo tuve que obviar porque han visto que ya me faltó el tiempo. Es muy interesante aquí la historia y es muy interesante tanto la historia de la masonería en España como sobre todo la masonería aquí en Cádiz. He pensado cuando estuve redactando esa conferencia y ahora que la estuve haciendo, estoy pensando en que aquí en el público, muy seguramente algunos de ustedes han tenido antepasados masones y que a lo mejor lo han vivido mal durante cierta época por culpa de eso. Entonces pienso que es interesante. Aquí en la provincia de Cádiz, es extraño, pero en España, en el siglo XIX, fue la provincia donde más masones había. Se llegó a tener en total 75 masones. Y nada más que en Cádiz capital, 51 masón. 51 logias, quiero decir, masones, logias. Entonces, una cantidad de logias impresionantes, que yo también me sorprendí cuando vi la cifra de logias, 51 y 75, en finalmente una provincia que no es tan extendida. Entonces, parece ser, aquí no me extraña en San Fernando o en Cádiz, porque es verdad que fueron ciudades muy ilustradas, donde hay muchos intelectuales, y entonces me imagino que todas esas ideas humanistas seguramente consiguieron, digamos, atrapar a mucha gente. Otro tema también que sería muy interesante aquí en San Fernando es toda la parte de la masonería militar y cómo precisamente esas logias militares que eran itinerantes iban poco a poco propagando ¿cómo se llama? La masonería. Bueno, nada más que para saberlo, la primera logia de españoles fue una logia militar. Y fue una flota, una escuadra que salió de aquí, de la bahía de Cádiz, que no sé exactamente de dónde, y que se fue a Brest, que fue a ayudar a los franceses contra los ingleses. Y ahí se quedó por razones, no me acuerdo por qué, bloqueada allí en Brest, en el puerto de Brest, en Francia. Y como se quedó tanto tiempo, pues los oficiales españoles se fueron a bordo con los franceses y fueron metiéndose en logias y al final crearon su propia logia masónica. Entonces es interesante ver eso. Ver cómo la Marina de Guerra tiene un papel muy importante en la propagación precisamente de la masonería. Todo eso son ideas interesantes. Les agradezco a todos su atención. Muchísimas gracias por haberme escuchado y muy buenas noches.
Muy bien. Como se dijo aquí al principio, al tratar de un asunto secreto, termina en historias, en leyendas y en temas tabúes. Y por razones históricas, como todos sabemos, pues aquí en España hemos tenido pues esa circunstancia precisamente. Entonces yo creo que la conferencia de hoy, magnífica, completísima, explicado con un espíritu didáctico extraordinario, hemos podido tener un conocimiento muy amplio, muy completo y magníficamente expresado de lo que son las sociedades secretas, la francmasonería en este caso, y también hemos podido comprobar sus pros y sus contras, con lo cual cada uno de nosotros puede sacar las consecuencias que libremente pueda sacar. Muchísimas gracias por esta extraordinaria conferencia. La Real Academia de San Romualdo quiere agradecerle la atención que ha tenido con nosotros para atender a nuestra petición y haberla cumplido tan extraordinariamente, y le quiero hacer entrega de este recuerdo de la Academia, que es un escudo en cristal. Muchas gracias, señor. Y también como recuerdo de esta conferencia, esta representación del cartel de la conferencia que acabamos. Muchísimas gracias. Enhorabuena. La Real Academia de San Romualdo les anuncia que el próximo acto será el último acto público previsto en el programa de este curso 2024-2025, y va a ser una sesión in memoriam en honor de nuestros compañeros fallecidos, don Rafael Barceló Gasset y don Francisco Carrillo Mora, que será esta sesión el próximo 3 de junio a esta misma hora. Y posteriormente tendremos el fallo del día 17, martes, el fallo del 51 concurso internacional de cuentos cuentesivazos, que ya será el fin de las actividades del curso, que gracias a ustedes por su asistencia y por su apoyo hemos podido finalizar con absoluta normalidad y con éxito del público. Quiero agradecer la presencia de las autoridades civiles, militares, señor secretario general, miembros de la Corporación Municipal, miembros de la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda, que nos acompañan hoy, señoras y señores académicos, y a todos ustedes, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia y por el apoyo a todas nuestras actividades. Muchas gracias.